Bueno, muy buenas tardes. Como todos saben, durante los últimos meses hemos estado trabajando en esta propuesta de pacto fiscal, que en el transcurso del trabajo se ha redenominado como Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Este trabajo que se inició a partir del planteamiento del Presidente de la República en la cuenta pública del 1 de junio, en los últimos 5 meses se ha desarrollado en una mesa con representantes de todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Republicano. En esa mesa se ha ido examinando cada uno de los temas, de las áreas que estaban propuestas para el pacto fiscal, y se ha ido elaborando propuestas, revisando, corrigiendo, agregando. Y a estas alturas lo que tenemos es un documento que resume ese trabajo. Este documento va a ser distribuido o está siendo distribuido a los presidentes de los partidos políticos, a los liderazgos empresariales, de trabajadores que han participado también en etapas previas, a los integrantes de la comisión presidida por Manuel Marfán. Pero sobre todo lo que nos interesa es que lo conozcan los partidos políticos, que lo evalúen y que idealmente, ¿cierto?, puedan concurrir a suscribir este pacto. Los temas de este pacto están distribuidos en 6 áreas. Primero, las necesidades prioritarias de recursos orientados a la ciudadanía. Los requerimientos de gasto. Vamos a hablar acá, junto con los ministros, ministras, de algunos de esas prioridades de gasto. En segundo lugar, estaban planteados, respecto de las prioridades de gasto, son 4 sectores distintos: pensiones, salud, protección social y seguridad ciudadana, dentro de los cuales se identifican 6 o 7 áreas específicas de prioridad. Seguidamente hay un conjunto de 36 propuestas de impulso al crecimiento, donde destacan temas ligados a la agilización de los permisos para inversiones, los incentivos a la inversión y la productividad, la reducción de la informalidad, la diversificación productiva y el desarrollo de la infraestructura. 36 propuestas en esas 5 áreas. En los temas de reforma del Estado hay propuestas que tienen que ver con mayor eficiencia en la acción del Estado, transparencia y calidad de servicio. Y hay 12 propuestas distribuidas en esos 3 temas. En materia tributaria hay un conjunto de 30 propuestas sobre mejoramiento o aumento del cumplimiento tributario. Algunas de ellas tienen que ver con simplificar los mecanismos de comunicación o modernizar la comunicación entre los entes fiscalizadores y los contribuyentes, la educación y el apoyo a los contribuyentes, la mejora, el fortalecimiento de la fiscalización, el cierre de resquicios a través de los cuales o que se utilizan para eludir impuestos, y fortalecimiento de la capacidad operacional de los organismos fiscalizadores. En total son 30 propuestas en esa materia. En el ámbito tributario también hay ciertos planteamientos, ciertos compromisos del gobierno respecto del proyecto o la propuesta de reforma de impuesto a la renta que se va a enviar al Congreso en marzo próximo. En este tema hay una diferencia importante respecto de los otros temas que acabo de mencionar, porque aquí, en lugar de recoger consensos de la mesa, más bien son compromisos que unilateralmente asume el gobierno en términos de lineamiento, objetivos y prioridades en lo que es la reforma del impuesto a la renta. Tanto en lo que se refiere al cumplimiento tributario como la reforma del impuesto a la renta, además,
se ligan a otro de los pilares del pacto fiscal, que son un conjunto de principios para la modernización o para el desarrollo de un sistema tributario moderno en Chile. Son 12 principios en esa materia. Y finalmente, el sexto pilar corresponde a mecanismos de monitoreo, evaluación y seguimiento de este pacto por el crecimiento, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Esto es una innovación respecto de otras veces que se han hecho reformas de carácter fiscal, porque en este caso lo que estamos haciendo es generar un marco dentro del cual podamos ir evaluando el desempeño de este conjunto de reformas en un horizonte de 10 años, con una instancia intermedia de evaluación al cabo de 5 años. De esta manera, lo que buscamos también es darle más predictibilidad a este conjunto de políticas a futuro y especialmente aquellas que tienen que ver con el tema tributario, reduciendo esto, ¿cierto?, la incertidumbre que naturalmente se ha ido generando mientras el tema tributario ha estado pendiente y sin resolverse adecuadamente. Eso es entonces lo que está contenido en este documento, que lo van a tener, al cual también por supuesto van a tener acceso ustedes, y que, como señalaba, se le está enviando a los presidentes, a los liderazgos de los partidos políticos para tener su reacción y generar el diálogo necesario para cerrar este proceso y echar a andar las iniciativas que aquí están comprometidas. En ese sentido, el Gobierno está preparado para enviar 3 proyectos de ley a comienzos de enero del próximo año. En realidad son 4, 2 relacionados con la racionalización de permisos para inversiones, a lo cual se va a referir el ministro Grau. El proyecto sobre cumplimiento tributario y un proyecto sobre un marco permanente de regulación para la colaboración entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Esas 3 iniciativas vamos a estar en condiciones de enviarlas al Congreso en enero. Y en marzo vamos a estar en condiciones de enviar también 3 iniciativas adicionales, la propuesta de reforma de impuesto a la renta, el proyecto que crea el servicio, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y un proyecto de impulso a la inversión en infraestructura. Con eso entonces le ofrezco la palabra acá a los colegas para que se refieran específicamente a los temas de prioridades de gasto y en el caso del ministro Grau a las propuestas en materia de racionalización de permisos para inversiones. Así que empezamos por la ministra Jara. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este momento tan importante, donde el ministro Mario Marcel ha presentado, ¿cierto?, nuestras propuestas para pacto fiscal y que tienen un origen en un proceso de diálogo que ha sido bastante largo en la búsqueda de poder construir acuerdos. Quisiera, señalar que desde la perspectiva de la seguridad social es muy importante tener claro que el objetivo de estos proyectos de ley es recaudar nuevos ingresos, ¿cierto?, junto con hacerse cargo de una serie de recomendaciones que se han hecho para mejorar nuestra legislación, promover crecimiento, hacer que el gasto público sea más eficiente y, como señalaba el ministro, también en otras materias. Pero el presidente de la República ha comprometido claramente algunas medidas que son para mejorar el bienestar de las personas mayores del país. Y una de ellas es incrementar la PGU. Sin duda, los beneficios que se obtengan de la aprobación de los proyectos de cumplimiento tributario y de las otras medidas contenidas en el pacto fiscal nos van a permitir elevar la PGU, que actualmente está en 206.000 pesos, a 250.000, y además ampliar su cobertura, dado que, como todos sabemos, aunque se llama universal, hoy día efectivamente no lo es. Con lo que esperamos, ¿cierto?, con el transcurso de los años, que podamos ampliar la cobertura para tener una cobertura de carácter universal en el cual se alcancen 166.000 personas que están hoy día fuera de la PGU. En segundo lugar, con un porcentaje, ¿cierto?, también de la recaudación que se haga con este motivo, se va a establecer la obligación del Estado en su calidad de empleador,
porque como sabemos dentro de la reforma previsional, una de las cosas que está en discusión es el aporte de los empleadores para las cotizaciones de seguridad social. Y aquí hay empleadores del sector público y del sector privado. Y en tercer lugar, como tercer elemento, lo que se va a hacer es compensar además la baja en los ingresos tributarios que se va a producir con motivo de que con haber más gastos en materia de cotizaciones por parte de los empleadores, la base tributaria de los empleadores disminuye, por tanto la recaudación disminuye y se busca entonces con toda esta medida del cumplimiento tributario poder compensar dicho gasto. Estos tres conceptos, principalmente el aumento de la PGU en cobertura y en monto a 250.000 pesos, alcanzan un 1,2% del Producto Interno Bruto y son indispensables para poder afianzar la seguridad social en nuestro país y apoyar a las personas mayores que tanto tiempo han estado esperando. Gracias, ministro. Sí, bueno, buenas tardes. Efectivamente, este es un momento bien importante donde estamos tratando de plasmar un esfuerzo que se busca hacer cargo de lo siguiente. En los países serios, sanos, igual que en las familias, en los grupos humanos, cuando se comparten propósitos, pero hay diferencias respecto a la forma de alcanzarlos, la gente se sienta, discute, hasta zanjar esas diferencias y allanar un camino. Nosotros en Chile compartimos propósitos para mejorar la seguridad pública, para tener pensiones más dignas para los adultos mayores, compartimos el propósito de tener una salud de calidad, compartimos el propósito de que el cuidado de las personas dependientes o que están en condición de vulnerabilidad no caiga exclusivamente sobre las mujeres. Sin embargo, no hemos logrado zanjar las diferencias para obtener estos objetivos. Y en lugar de sentarnos a despejar esas diferencias, hemos postergado estos objetivos por años y años, por gobiernos y gobiernos. El esfuerzo del Pacto Fiscal lo que busca es hacerse cargo de ese problema y en el caso de seguridad, que es uno de esos propósitos que compartimos y que la ciudadanía tanto nos reclama, nadie podría decir que el gobierno del presidente Boric no ha hecho todo lo que está a su alcance con las posibilidades que hoy día tiene, tanto del punto de vista legislativo, de la gestión, como de los recursos. Hemos tenido ampliaciones muy importantes de recursos, pero hay cosas que no hemos podido hacer, que sabemos que son necesarias, que hay acuerdo en que es necesario hacer, pero con el marco actual de financiamiento no es posible de alcanzar. Esas son las metas que a través del Pacto Fiscal vamos a poder cumplir. Algunos ejemplos de ello. En el caso del fortalecimiento de las policías, materia en la que se ha trabajado tan activamente en este tiempo, el Pacto Fiscal nos va a permitir hacer la modificación de la carrera de la PDI. Esa modificación va a significar que los detectives van a tener un sistema de ingreso distinto, van a ser todos profesionales ya con una carrera una vez que ingresen a hacer su carrera policial y que vamos a tener un salto muy importante en lo que son los agentes policiales, que actualmente son 450 y van a llegar a ser 3.878 más en el transcurso de 15 años. Este es un salto de las capacidades investigativas del país muy importante que está esperando un marco de recursos para hacer realidad. En el caso de Carabineros, donde se han ampliado dotaciones con distintas medidas, mañana vamos a tomar nuevas medidas en esa dirección, hay una muy importante que es eliminar el aporte de Carabineros en todos los roles de notificación y traspasárselo a otros organismos. Eso debiera significar, además en plazos muy breves, que podríamos tener más de 500 carabineros adicionales. En lo que se refiere a equipamientos, donde se han dado saltos tan importantes y hemos incorporado tecnología que antes no estaba disponible, lo que nos va a permitir el Pacto Fiscal es universalizar su alcance a todas las regiones y los lugares donde hay necesidad. ¿En qué materia? Por ejemplo, en los identificadores balísticos o en los sistemas WAP, que son los que nos permiten leer los celulares, donde hoy día en varias regiones los tenemos, con lo cual las investigaciones se hacen mucho más rápido, pero en otras no. O la ampliación de equipamientos como los escáneres en las fronteras, o los inhibidores de señal telefónica en los centros carcelarios, que son fundamentales y son carísimos, o los inhibidores de drones, también en los alrededores de los lugares donde se hace el intercambio de mercancías en las fronteras, o también alrededor de los centros carcelarios, o bien los vehículos blindados,
que este año debutaron en las policías en la macrozona sur y también en el ejército, y que debiéramos expandir a todos aquellos lugares donde hay riesgos de balacera. En tercer lugar, los recursos adicionales del pacto fiscal nos van a permitir dar un salto muy importante en la prevención. Nosotros hemos estado aumentando en los 2 años de gobierno la cobertura del programa más exitoso que existe en Chile para prevenir carreras delictuales en jóvenes y adolescentes. Bueno, lo que nos va a permitir el pacto fiscal es que la velocidad de ampliación de este programa, que por ejemplo del 2023 al 2024 está pasando de 67 a 72 comunas, sea mucho más rápido y en poco tiempo estemos ya en 100 comunas, cubriendo las mayores necesidades que hay de prevención en este grupo tan importante que son los jóvenes y adolescentes. O bien los programas de recuperación de los centros urbanos, que hoy están en 7 centros urbanos, quisiéramos que llegara a 30 centros urbanos. O bien el programa de televigilancia con inteligencia artificial, que parte como piloto en la región metropolitana el próximo año, y quisiéramos que dejara de ser un piloto y se empezara a extender a todas las capitales regionales de nuestro país. El gobierno del presidente Boric va a seguir ampliando el esfuerzo en seguridad con los recursos disponibles, pero ciertamente la posibilidad de converger con la exigencia ciudadana de respuestas rápidas, eficaces, va a ser mucho más factible si contamos con los recursos que nos va a aportar este esfuerzo del pacto fiscal. Buenas tardes. El gobierno del presidente Gabriel Boric tiene el compromiso de crear el nuevo Sistema Integral y Nacional de Cuidados Chile Cuida. Para eso hemos definido la ampliación de dispositivos ya existentes como los establecimientos de larga estadía, los centros de cuidado comunitario que ya se están construyendo en todo el país, los centros diurnos del adulto mayor, las viviendas tuteladas y los subsidios para los establecimientos de larga estadía. Con cargo a este nuevo pacto fiscal que se propone, esperamos poder dedicar un 0,3% del Producto Interno Bruto a ampliar esa red para cerca de 275.000 adultos mayores de aquí a 5 años, así como también la creación de nuevas prestaciones que apoyen tanto a las personas que cuidan como a las personas que necesitan apoyo, tanto como para no caer en la dependencia, como para transitar durante la enfermedad o la vejez, así como la discapacidad severa o moderada. Esto incluye la creación de un bolsillo familiar para el cuidado, la entrega de kits para poder desarrollar las actividades de cuidado y otras políticas que están por anunciarse en el marco del Plan Chile Cuida, pero que buscan ir ampliando la cobertura progresivamente, no solo hacia las personas mayores, sino que también hacia las personas que entonces necesitan apoyo en su dependencia. La ministra Jara también lo ha dicho, hay una parte de lo que se propone como nuevas cotizaciones que van al Fondo de Sala Cuna para Chile, pero la creación y la ampliación del derecho a Sala Cuna hacia hombres y mujeres, así como la eliminación del tope de 20 trabajadoras, así como también el establecimiento de el derecho, dependiendo, digamos, indistintamente de los aportes de los empleadores, va a requerir también un aumento de la oferta respecto a Sala Cuna, y eso también forma parte de lo que buscamos financiar con estos 0,3% del Producto Interno Bruto que va a protección social, que no entonces va dedicado solo a las mujeres, pero las beneficiará principalmente a ellas hoy, pero a todo el país en el futuro. Bueno, a mí me tocará ser de ministra Aguilera, porque no alcanzó a llegar, pero para señalar que en el caso de salud lo que se contempla es seguir con la reducción de listas de espera en los hospitales para atenciones quirúrgicas y para atención de especialidad. En el caso de las atenciones quirúrgicas, reducir los tiempos de espera a menos de la mitad para equipararnos a la situación de los países de la OCDE. Para esto no solamente se aplican más recursos, sino que además también se aplican una serie de medidas de mejora de eficiencia en el uso de la infraestructura hospitalaria. En materia de salud primaria, lo que se plantea es la generalización del modelo de salud primaria universal, que ya está actualmente en implementación como piloto en alrededor de 20 municipios del país, y que ésta pueda generalizarse al resto, lo que se traduce fundamentalmente
en un mejor uso de la capacidad instalada, del tiempo de los profesionales de la salud, de tal manera de que los tiempos de espera para ser atendido en una consulta primaria se reduzcan significativamente y se pueda también desarrollar las otras capacidades de los consultorios correspondientes. Y en materia de salud mental se plantea la construcción de 30 centros de salud mental, así como la formación de profesionales dentro de este sector, que es uno de los cuellos de botella que hoy día enfrenta la atención de salud mental en Chile. Dicho eso, entonces ahora le dejo la palabra al ministro Grau para que se refiera a lo que está aquí contemplado en materia de racionalización de los permisos para inversiones. Gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Como bien decían mis colegas, el pacto fiscal implica un esfuerzo importante como país para abordar un conjunto de necesidades indispensables que aquí se han comentado en materia de seguridad social, en materias de cuidado, en materias de seguridad pública y también en materias de salud. Y el pacto fiscal no solo propone la expansión de estos derechos sociales, de mejorar esta calidad de vida de los ciudadanos, sino que también propone un camino muy claro para poder financiar de forma sostenible cada uno de estos avances en el tiempo. Y una de esas fuentes de financiamiento, como bien se sostenía, es aumentar el crecimiento. Y aumentar el crecimiento tiene, como bien decía el ministro Marcel, decenas de medidas asociadas implementadas y presentadas en este pacto fiscal, donde una parte importante de las medidas pro crecimiento tiene que ver con la racionalización de los permisos. Hemos señalado y hemos comprometido al menos 3 reformas relevantes, donde 2 de ellas van a entrar prontamente al Congreso. La primera es el cambio en las concesiones marítimas, que es un permiso que está tomando un tiempo muy extendido y van a haber cambios relevantes en esa materia. Y los 2 proyectos más sustantivos y generales asociados a los permisos. El primero es un proyecto que va a liderar la ministra de Medio Ambiente, la ministra Rojas, que tiene como fin hacer cambios importantes al sistema de evaluación ambiental en diversas dimensiones, pero que todas ellas comparten el hecho de poder reducir los tiempos, lograr una mejor racionalización de esto, tener una serie de mecanismos que eviten en el mediano y largo plazo la judicialización, al mismo tiempo que se logra mantener altos estándares medioambientales y se protege el importante bien que es justamente el medio ambiente. Y por otro lado, la reforma estructural a los permisos sectoriales, que voy a liderar como ministro de Economía, que busca abordar 380 permisos que tenemos en la actualidad, que son importantes para la inversión y que están fuera del sistema de evaluación ambiental, que al no tener un sistema asociado implica una desconexión entre el nivel de riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que enfrentar. Muchos de estos permisos no tienen tiempos definidos actualmente, no existe una institución pública que vele porque se cumplan estos tiempos y además existen una serie de medidas, como por ejemplo los silencios administrativos, que en la práctica, por distintas razones, no están funcionando, no están cumpliendo su rol. Esas medidas, la articulación de todas ellas nos va a permitir tener un sistema de permisos sectoriales, algo que no tenemos en la actualidad y que de forma bien concreta nos va a permitir, entre otras cosas, que 92 de estos 380 permisos puedan pasar a ser declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo del proyecto que se esté estudiando. Eso va no solo a reducir los tiempos desde proyectos de inversión pequeños hasta proyectos de inversión grandes, sino por el tener que justamente acceder a menos permisos, sino que además va a liberar tiempo de los servicios que actualmente se hacen cargo de estos permisos, lo que va a permitir que los permisos que tengan que seguir dando se den en menos tiempo. Como bien se decía con anterioridad, estas reformas van a ingresar al Gobierno, la reforma liderada por la ministra Rojas del Servicio de Evaluación Ambiental y la reforma que me toca liderar a mí de reforma estructural a los permisos sectoriales los primeros días de enero y estamos muy convencidos que va a tener, ambas reformas van a tener un amplio apoyo en el Congreso y esperamos que tengan una tramitación tan eficiente como la que ha logrado la ministra Toá en materias de seguridad, que también ojalá tengamos ese mismo ánimo para materias de crecimiento y podamos sacar estas leyes que son muy importantes para el país y para nuestra inversión.
Muy bien, para concluir esta parte llamémosle expositiva, solo quisiera agradecer a quienes participaron en la mesa del pacto fiscal. En total fueron cerca de 50 personas, algunos de ellos parlamentarios, parlamentarias, dirigentes de los partidos, en otros casos fueron expertos o asesores nombrados también por los partidos. Así que quiero agradecerles porque lo que acabamos de exponer acá, es cierto, somos todos ministros, los ministros del gobierno los que estamos acá, pero lo que estamos exponiendo es el producto del trabajo y el aporte de todo este conjunto de personas que se comprometieron durante este periodo, independientemente de su posición política, a aportar ideas para poder enriquecer este pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Así que ahora quedamos a su disposición para las preguntas que quieran plantear. Ministro, ¿se me precisar qué cambios se hicieron respecto al borrador que conocimos hace un par de semanas y comentarios a la elección de los partidos? ¿Y qué plazo se va a dar usted para que suscriban, como señaló al principio, las fuerzas políticas que están, digamos, favorablemente por este pacto fiscal? ¿Se me da un plazo para eso? Lo segundo, ministro, ¿qué pasa con los cambios a los impuestos verdes? Porque al parecer no están mencionados, quedaron para la siguiente, ¿y qué quedó esa situación? Sí, bueno, primero respecto de los cambios respecto de los borradores anteriores, hay numerosos cambios, algunos son de forma, otros son más de fondo. Nos preocupamos particularmente de que lo que quedaba incluido en el documento tuviera el apoyo o representara al conjunto de quienes participaron en el proceso. En aquellos casos donde había más diferencias, simplemente los excluimos, dejamos fuera, porque la idea es que este sea un documento que no tiene que ser necesariamente exhaustivo, no necesariamente da cuenta de todo lo que se quiera hacer en materia de política pública en Chile, ni lo que distintos sectores pudieran querer hacer, sino que aquello en lo cual tendemos a coincidir. Entonces, yo diría, los principales cambios corrieron por esa vía. Un cambio interesante, por ejemplo, fue que en el caso de los temas de diversificación productiva se agregó el turismo como una industria que tiene un potencial de desarrollo importante en Chile, relevante como otras que están en ese cuadro. Ahí se habla cierto del hidrógeno verde, de la economía digital. Luego, respecto de los plazos, nosotros, bueno, obviamente estamos a final de año, hay muchas otras cosas que ocurren en esta época del año, así que, por supuesto, suponemos que algunas de las respuestas ya nos llegarán a comienzos de enero. Ojalá que temprano en enero, porque, como decía, tenemos ya proyectos bastante listos para ingresar al Congreso y que puedan iniciar su discusión legislativa. ¿Y tenía una tercera pregunta? Impuestos verdes. El tema de impuestos verdes, nosotros, como no podemos trabajar en todo al mismo tiempo, lo hemos dejado hasta después de que se presente la propuesta de reforma de impuesto a la renta. Pero donde lo que tenemos que tener claro siempre con el tema de impuestos verdes es que esa es una reforma que no tiene como propósito recaudar. Por lo tanto, para efectos de los números, acá el cálculo de espacio fiscal no tiene incidencia porque lo que se recaude se va a utilizar a través de subsidios para reforzar la orientación de esa legislación. Y además se van a dar plazos relativamente largos para que todos aquellos contribuyentes que puedan adecuar sus métodos de producción para reducir emisiones y por esa vía reducir los impuestos que les corresponda pagar, tengan el tiempo y en muchos casos el apoyo para poder hacerlo. O sea, en ese caso el propósito es diferente, no es el de recaudación, sino que es el cambiar comportamiento de las empresas, de las personas, hacia una economía de menores emisiones. ¿Cuál es el desplazamiento que le pueden hacer a la oposición que ya anticipa que están dispuestos a ver los temas pro crecimiento, porque también el pacto tiene un poco más pro crecimiento, pero no hay el tema de alzas de impuestos, que es un componente también importante del pacto? Sí, nosotros no hacemos ningún emplazamiento, al contrario, lo que queremos, ¿cierto?, es traducir lo que ya fue un diálogo anterior,
traducirlo en acuerdos, ¿cierto?, en cosas en las cuales podamos empujarlas en conjunto, ¿no? Muchas veces, a veces nos parece eso muy difícil, ¿no? Pero yo invito a que miremos lo que ha ocurrido en los últimos 30 días en materia de política pública. En los últimos 30 días aprobamos una ley de presupuesto que se vislumbraba en un comienzo muy difícil. Dentro de esa ley de presupuesto generamos un marco regulatorio que se hace cargo de los problemas que ha habido, ¿cierto?, y los abusos que ha habido en materia de convenios y con instituciones privadas sin fines de lucro. Logramos en ese mismo proceso un acuerdo para darle una salida a las dificultades que estaba teniendo la implementación de los SLEP. Le dimos una salida al conflicto que había con el personal honorario de los sistemas de salud. Ahora acabamos de aprobar la ley de reajuste y junto con la ley de reajuste, ¿cierto?, una primera medida que facilita la transición ordenada del sistema de ISAPRE al cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema. Todo eso lo hemos hecho solamente en un mes y con amplios acuerdos, con concurrencia de todos los sectores políticos. Así que esto también se puede, así como se pudo hacer ese conjunto, gestar ese conjunto de acuerdos que van ayudando a resolver problemas que enfrenta el país, también los podemos hacer para enfrentar los desafíos de largo plazo que tenemos como país y como pueblo. ¿Usted considera que el plebiscito constitucional del domingo, el escenario político, está más propicio a que el Pacto Fiscal pueda avanzar? Y también preguntarle qué estrategia va a plantear usted para poder convencer a la oposición en torno al tema del aumento de impuestos que tenemos en marzo ya para que se debate propiamente tal. Sí, bueno, fundamental, o sea, digamos acá la estrategia en general es tratar de producir la mayor cantidad de propuestas que conciten el apoyo de distintos sectores. Sabemos que en el caso tributario es más difícil, por eso le dimos ese carácter diferenciado. No le pedimos a los integrantes de la mesa que concordaran una reforma del impuesto a la renta. Sabemos que hay distintas visiones. Y además sabemos que tenemos algo más de tiempo para trabajar en esas propuestas. Entonces, lo que hicimos fue adelantar criterios, principios, objetivos que nos permitan ir acotando, ¿cierto?, esa discusión tributaria. Y luego, por supuesto, en los próximos meses, de aquí a mediados de marzo, ¿cierto?, ya hay que hacer un trabajo mucho más fino. Se compromete acá crear una instancia de trabajo con los mismos partidos políticos que estuvieron representados para quienes quieran concurrir y hacer un trabajo prelegislativo con los parlamentarios. ¿Es un compromiso entonces que asumieron también los partidos políticos de tener una mesa de trabajo para el tema del... Nuevamente, esto forma parte de los compromisos del Ejecutivo, y el Ejecutivo ofrece esa instancia de trabajo para quienes quieran participar en ella. Claro, es parte de lo que esperamos, ¿cierto?, como reacciones a este documento, a este conjunto de propuestas. Por ejemplo, en caso que se logre un acuerdo final y un consenso para impulsar este pacto fiscal, ¿cuántos van a ser medidas inmediatas y cuántos van a ser proyectos legales? Y en esos proyectos legales, ¿cuáles van a ser los que van a impulsar el Parlamento para su discusión y aprobación? Sí, bueno, yo mencioné hace un rato, ¿cierto?, las iniciativas que se podrían enviar en enero y luego en marzo próximo. Es un conjunto bien sustantivo de legislación para la cual la existencia de un acuerdo político nos ayudaría a avanzar más rápido con ella. Por supuesto, para muchos, viendo este documento, muchos dirán, ¿para qué se quiere un pacto? Mejor manden los proyectos al Congreso. Pero pensemos que si a través de esos proyectos nosotros lo que estamos buscando, por ejemplo, es reducir los tiempos de tramitación de las inversiones, sería bien contradictorio que nos demoráramos 5 o 10 años en aprobar esa legislación. Si estamos tratando de reducir los tiempos de espera en los hospitales, sería bien contradictorio, ¿cierto?, que por otra parte nos demoráramos mucho tiempo en aprobar nueva legislación. Entonces estamos un poco tomando el ejemplo de lo que se ha logrado en seguridad ciudadana. Ahí sabemos que ha habido ciertos proyectos difíciles
en los cuales, cierto, se han contrapuesto distintas visiones y, sin embargo, se ha podido avanzar, y en el curso de un año hay un conjunto de legislación muy potente, muy sustantiva, que se ha aprobado. Lo mismo quisiéramos poder ver en el caso de este pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Subsecretario, usted me recuerda porque usted se involucró directamente en la edición. No sé si quiere dar un par de ejemplos. Bueno, hemos recibido en general comentarios de todos los que estuvieron en la mesa. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cumplimiento tributario, en particular el fortalecer las capacidades de los servicios de administración tributaria, incluyendo el Servicio de Impuesto Interno, aduana, la Defensoría del Contribuyente. También hemos recibido propuestas en el último tiempo a propósito de lo mismo, de aumentar también los niveles de probidad interna al interior de los distintos servicios de administración tributaria, incluyendo tanto impuesto interno, aduanas, como también los tribunales tributarios y aduaneros. Eso respecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es algo que recuerdo así muy latente en los últimos comentarios, y de hecho es algo que también se discutió bastante en las distintas reuniones. Así es. Sí. Claro, se constituiría en enero, para trabajar durante el verano, dado que nuestra meta es ingresar el proyecto el 9 de marzo, que es cuando se cumple un año desde el rechazo del proyecto de reforma tributaria anterior. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Hay que bajarlo de nuevo. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como se había comprometido, las indicaciones de la reforma previsional iban a ingresar durante esta semana y puedo informar que ya han sido ingresadas. Contienen principalmente cambios que buscan, en primer lugar, hacer que el proyecto de reforma de las pensiones sea más liviano para poder hacer una tramitación más ágil, y recogen además muchos de los elementos que se han planteado en todas las mesas técnicas y políticas que se han realizado durante el año. Se hacen asimismo cargo además de peticiones que se han hecho desde la oposición a efecto de mostrar efectivamente una cesión en los puntos iniciales en la búsqueda de un acuerdo, y esperamos ahora que desde la oposición este paso también se pueda dar. En lo principal y sustantivo, lo que les podemos contar es que el Gobierno dispuso el ingreso de una distribución distinta del 6% original que iba completo a un seguro social, en la lógica de un empleo formal para mujeres, a fin de tanto generar empleabilidad, formalidad y futuras mejores pensiones. En segundo lugar, un 2% a la capitalización individual, con lo cual el ahorro individual de los trabajadores se potencia, quedando en un 12%, y un 3% a seguro social para los que cotizaron. Y quiero decirlo con esta claridad, porque el seguro social no es para otros, es para las mismas personas que cotizaron y que tienen pensiones muy bajas. Este seguro social se va a pagar con la lógica de una UF por cada 10 años cotizados, con tope de 30 años para hacerlo sostenible en el tiempo, y es una garantía que se va a pagar a los actuales y a futuros jubilados. En materia de industria, de pensiones, se confirma el término de las AFP. Quiero señalar que desde la oposición nadie pidió lo contrario, y salvo que lo diga ahora, digamos, pero nadie ha estado porque las AFP continúen. Sería bueno saber si es que alguien piensa que ese debe ser el camino. Y lo que se hace es dividir la industria en dos espacios, como se planteó originalmente en el proyecto, pero en la parte de la administración de las cuentas, ¿cierto? A nosotros nos interesaba como gobierno que estuviera el Instituto de Previsión Social, pero desde la oposición también manifestaron que les parecía bien seguir un modelo donde hubiese participación privada. Así que la indicación contiene una licitación a privados muy parecida al modelo del administrador del seguro de cesantía.
Y en los otros elementos hay varios los cuales se han acogido también, elementos desde la oposición, como aquellas relativas al régimen de inversiones, en los cuales las carteras y los niveles de riesgo asociados en las cuales se pueden invertir para mayor rentabilidad los fondos previsionales, por lo que creemos que con los pasos que hemos ido dando, con la urgencia ciudadana por subir el monto de las pensiones, esperamos que ahora sí podamos tener, ¿cierto?, por fin, en definitiva, un acuerdo necesario para Chile y para los pensionados. Mire, lo primero que quiero señalar es que hay que valorar que al menos estén de acuerdo con el 50% de la propuesta. Mirando el vaso medio lleno. Por cierto, un 1% para fortalecer el empleo y la formalidad de las mujeres es indispensable en el país. Así que eso es una buena noticia. Y también profundizar el ahorro previsional, porque con motivo de los retiros y de las, por cierto, lagunas previsionales, fortalecer el ahorro previsional es necesario. Ahora falta ponernos de acuerdo en el otro 3. Y en ese contexto yo creo que nos hace falta un poquito de empatía, porque resulta que ya han esperado por 10 años los pensionados. Y yo no me atrevería, sinceramente, a decirle que sigan esperando 2 o 3 años más. Ese yo creo que es el mensaje, porque no es un tema del gobierno, es un tema de los pensionados. Ellos son los que la están pasando mal, así que un poco de empatía y seguramente nos vamos a encontrar. Muchas gracias.